Bienvenidos a Cuentos para Dormir, donde los misterios y las historias reales te quitarán el sueño. Hoy vamos a adentrarnos en la asombrosa vida de un hombre cuya astucia y determinación desafiaron las prisiones más seguras de su tiempo. Prepárense para conocer a Yoshi Shiratori, el Houdini japonés, un prisionero legendario que escapó una y otra vez de lugares imposibles. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué secretos ocultaba? Las respuestas te dejarán sin aliento. Así que quédate hasta el final porque esta historia está llena de giros inesperados y te aseguro que cada detalle te sorprenderá. Yoshi Shiratori nació el 31 de julio de 1907 en Japón. Al principio, Yoshi trabajó en una tienda de tofu, pero luego cambió de oficio y se convirtió en un pescador de cangrejos. Después de cambiar de trabajo muchas veces y seguir sumido en la pobreza, Yoshi comenzó a frecuentar a personas de mala reputación y cayó en el camino del juego. Cometió varios delitos menores, lo que lo puso en la mira de la policía. En 1936, Yoshi fue acusado de asesinato. Él insistió vehementemente en que era inocente, que una banda local lo había incriminado y que la policía lo había forzado a confesar bajo coacción. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Fue enviado a la prisión de Aomori para ser encarcelado. En aquella época, las prisiones japonesas eran como un verdadero infierno en la tierra, con guardias que abusaban y maltrataban constantemente a los prisioneros. Muchos intentaron escapar, pero ninguno lo había logrado jamás. Sin embargo, Yoshi iba a ser la excepción. La prisión de Aomori no era un lugar fácil, pero Yoshi ya no tenía nada que perder. Durante meses observó las rutinas de los guardias. Notó las fallas de seguridad y supo que tendría 15 minutos para escapar. Un día, a las 5:30 de la mañana, Yoshi abrió la cerradura de su celda usando un trozo de alambre de acero. Este alambre lo había sacado del asa de un cubo en el baño. Sus manos estaban entumecidas por el frío, pero después de unos minutos de esfuerzo, Yoshi logró abrir la cerradura. Todo su cuerpo temblaba de miedo y emoción. El camino hacia la libertad aún estaba lejos, pues aún quedaban muchas puertas cerradas por delante. Como un gato, Yoshi se deslizó sigilosamente en la oscuridad. A las 5:45, los guardias regresaron, miraron la celda de Yoshi y pensaron que seguía durmiendo profundamente bajo su manta raída. Pero lo que no esperaban era que debajo de esa manta no había ningún Yoshi, sino solo un montón de tablas sueltas que Yoshi había dispuesto para engañar a los guardias. No fue hasta la mañana siguiente que los guardias descubrieron la verdad. Las sirenas sonaron estrepitosamente por todo el bloque de celdas, pero Yoshi ya había desaparecido. Sin embargo, Yoshi no permaneció libre por mucho tiempo. 3 días después, fue recapturado mientras intentaba robar comida de un hospital. Yoshi regresó a prisión, y esta vez fue condenado a cadena perpetua. 6 años después, en 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y Yoshi fue trasladado a la prisión de Akita. Aquí, Yoshi fue confinado en una celda diseñada especialmente para prisioneros escapistas. Era una celda estrecha con un techo muy alto. La habitación no tenía cama, solo un frío suelo de hormigón. Las 4 paredes estaban cubiertas con suaves láminas de cobre, imposibles de escalar. Pero lo peor de todo era que apenas había luz solar. La única ventana era una pequeña claraboya sellada en lo alto. Los guardias aquí trataron a Yoshi incluso peor que en Aomori. Habían oído hablar de su escape anterior y estaban decididos a atormentarlo para que sirviera de ejemplo a los demás prisioneros. Yoshi no solo era golpeado, sino que también era obligado a realizar trabajos manuales durante todo el día. Estuvo esposado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los guardias abusaban de Yoshi, excepto uno, Kobayashi, el capitán de los guardias. No se sabía si Kobayashi sentía lástima o un afecto especial por Yoshi, pero siempre fue amable con él. Kobayashi nunca puso una mano encima a Yoshi.
Incluso mostraba cierta preocupación y a menudo le preguntaba cómo estaba, como si fuera un amigo. Esto hizo que la vida de Yoshi en prisión fuera un poco más soportable. Pero Yoshi siempre supo que no se resignaría a morir en la cárcel, y así comenzó a planear su segundo escape. Fue una noche de tormenta. Alrededor de la medianoche, un guardia miró la celda de Yoshi y no pudo creer lo que veían sus ojos. El guardia abrió la puerta de la celda y miró a su alrededor con asombro. Yoshi había desaparecido en el aire. Todo lo que quedaba eran las esposas tiradas en el suelo. Resulta que Yoshi había estado planeando este escape desde hacía mucho tiempo. Las esposas no eran un problema para Yoshi, ya que era un maestro en abrir cerraduras. Había encontrado un trozo corto de alambre de hierro en una fiambrera que el jefe de la prisión le había traído, pero el problema era cómo salir de aquel lugar. Yoshi se dio cuenta de que la única claraboya en el techo había sido sellada, pero el marco de la ventana a su alrededor había empezado a pudrirse. Y así, noche tras noche, cuando los guardias no se daban cuenta, Yoshi trepaba por la pared de cobre, tan lisa como una lagartija. Aflojaba el marco de la ventana poco a poco. Luego, bajaba, se volvía a poner las esposas para no levantar sospechas. Después de varios meses, el marco de la ventana finalmente se soltó. Yoshi esperó a una noche de tormenta para actuar, porque los guardias no podrían escuchar sus pasos en el tejado. Y así, Yoshi escapó de la prisión una vez más. Esta vez, Yoshi fue especialmente cuidadoso para no ser atrapado. 3 meses después, el 18 de septiembre, el alcaide Kobayashi estaba en casa cuando oyó un golpe en la puerta. Kobayashi se quedó completamente atónito al ver frente a él a Yoshi Shiratori, el notorio fugitivo. Desaliñado y sucio, pero sorprendentemente parecía gozar de buena salud. Kobayashi lo hizo pasar, le dio de comer y escuchó atentamente lo que Yoshi tenía que decir. Yoshi explicó que la única razón por la que siempre había querido escapar era para evitar el maltrato de los guardias. Kobayashi era el único que lo había respetado y tratado como un ser humano. Yoshi suplicó a Kobayashi que le ayudara en una demanda contra la injusticia y las deplorables condiciones de vida de los prisioneros en el sistema penitenciario japonés. Yoshi había reflexionado profundamente antes de buscar al alcaide. No quería pasar el resto de su vida escondiéndose. Anhelaba hacer algo para cambiar las terribles condiciones de vida de innumerables prisioneros, aunque esto significara regresar a prisión. Además, Yoshi creía que Kobayashi era un hombre bueno y que haría lo correcto, ayudando a todos los presos que sufrían torturas en la cárcel. Sin embargo, Yoshi fue demasiado ingenuo. Justo después de que Yoshi entró al baño, Kobayashi llamó a la policía y, amargamente, Yoshi volvió a la cárcel una vez más. Esta vez, juró que nunca más confiaría en nadie. 2 fugas ya habían convertido el nombre de Yoshi en una leyenda. La prensa comenzó a informar sobre sus extraordinarias huidas, lo que convirtió al sistema penitenciario japonés en el hazmerreír. Por lo tanto, las autoridades querían asegurarse de que Yoshi nunca más escaparía, así que lo enviaron a la infame prisión de Abashiri en Hokkaido, en el extremo norte de Japón. Abashiri era una prisión de máxima seguridad, situada en un lugar desolado con uno de los climas más gélidos y extremos de Japón. La prisión solía estar rodeada de nieve, lo que impedía las fugas de los prisioneros, ya que solo vestían delgados uniformes. Abashiri no tenía rejillas de ventilación sueltas ni huecos de 15 minutos en las rondas de los guardias. Nadie había logrado escapar con vida de allí. Fugarse de Abashiri era más difícil que subir al cielo. A pesar del frío penetrante, Yoshi fue arrojado a su celda con ropa de verano. Con arrogancia declaró que las esposas no servirían de nada y que escaparía una vez más. No fue nada inteligente por parte de Yoshi desafiar a los guardias de esa manera.
Fabricaron unas esposas de hierro especialmente robustas para atarle las manos a la espalda, y esta vez sus piernas también fueron encadenadas. Estos grilletes pesaban 20 kilos cada uno y no tenían agujero para llave. La única forma de quitárselos era con la ayuda de 2 expertos en metalurgia, quienes, incluso así, tardaron 2 horas en lograrlo. Los guardias también redujeron sus ya escasas raciones de comida para evitar cualquier intento de fuga. Esta vez, Yoshi conoció verdaderamente lo que era el infierno en la tierra. Cada día, los guardias le pasaban la comida por un pequeño agujero y Yoshi tenía que arrastrarse para cogerla. Con las manos y los pies encadenados, Yoshi sufría un dolor constante, incluso al dormir. Pero de alguna manera, Yoshi sobrevivió al invierno. Afuera, la primavera llegaba y el clima se calentaba poco a poco. Una noche, un guardia estaba realizando papeleo en su oficina cuando escuchó un ruido extraño en el tejado. No sabía qué era, pero decidió patrullar para revisar a los prisioneros. La primera celda que inspeccionó fue la de Yoshi. Al mirar dentro, se quedó estupefacto. Allí estaban las esposas y grilletes de 20 kilos, especialmente fabricados, que se suponía que requerían 2 expertos para ser retirados, y Yoshi había desaparecido. La alarma sonó inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Yoshi había escapado. Pero, ¿cómo pudo escapar de allí? Resulta que el plan había comenzado 6 meses antes. En ese momento, Yoshi no tenía ni la fuerza ni ninguna herramienta que le ayudara a escapar. Lo único que tenía era tiempo y paciencia. Cada día, Yoshi guardaba un poco de sopa de miso y la rociaba sobre las esposas y la rendija de la puerta por donde le daban la comida. Su intención era que la sal de la sopa de miso oxidara los tornillos y pernos, corroyéndolos y aflojándolos. Después de meses de persistencia, el plan finalmente dio sus frutos. El primer tornillo de las esposas se aflojó. Yoshi usó ese mismo tornillo como una especie de destornillador para quitar los demás. Para finales de la primavera, ya había logrado quitarse completamente las esposas y los grilletes. El marco de acero de la rendija de comida también se había corroído gradualmente. Yoshi lo rompió, haciendo el agujero más grande. Las escasas raciones lo habían dejado en los huesos, pero el agujero seguía siendo demasiado pequeño para que pudiera pasar. Entonces, Yoshi se dislocó la articulación del hombro para poder deslizarse a través de él. Después, trepó por una ventana rota en el tejado y desapareció en la oscuridad. Hasta el día de hoy, Yoshi es el primer y único prisionero que ha escapado de Abashiri. Aún así, los guardias estaban bastante seguros de que si Yoshi había escapado, no significaba que hubiera sobrevivido. Esto era el norte de Hokkaido, y la única dirección a la que Yoshi podía ir era hacia las frías montañas nevadas, donde acechaban todo tipo de animales salvajes y peligrosos. Pero Yoshi, increíblemente, sobrevivió. Descubrió una mina abandonada en la ladera de una montaña. Al principio, Yoshi recogía bayas silvestres y cazaba conejos para subsistir, pero poco a poco aprendió a pescar y a atrapar cangrejos en un arroyo cercano. La vida de Yoshi se volvió cada vez más estable y relativamente segura. Sin embargo, después de un tiempo, la soledad y la tristeza lo abrumaron. Tras 2 años viviendo aislado, Yoshi bajó de las montañas hacia un pueblo cercano. Fue entonces cuando Yoshi se enteró de que la guerra había terminado y que Japón se había rendido. Deseaba regresar a Aomori para encontrar a su esposa e hijos. Fue un viaje largo y arduo. Después de muchos meses, finalmente llegó a Sapporo. En este punto, Yoshi estaba exhausto y casi muerto de hambre. Un día, mientras caminaba tambaleándose, de repente se reanimó al ver un campo de tomates maduros y jugosos. El hambre superó su miedo, y Yoshi decidió robar algunos. Fue una decisión fatal. El agricultor lo descubrió y lo persiguió.
Los dos forcejearon, y durante la lucha, Yoshi le clavó un cuchillo al agricultor, causándole la muerte instantánea. Yoshi fue arrestado una vez más. Con un crimen que se sumaba a otro, esta vez fue condenado a muerte, a pesar de que él insistía en que había actuado en defensa propia. En 1947, Yoshi fue encarcelado por cuarta vez y trasladado a la prisión de Sapporo para esperar su ejecución. En esta ocasión, los guardias lo vigilaban las 24 horas del día. El único orificio por donde se le pasaba la comida en su pequeña celda era más pequeño que la cabeza de Yoshi. Él podía dislocarse una articulación, pero nunca su cráneo. Los guardias estaban tan seguros que ni siquiera se molestaron en esposarlo. A estas alturas, Yoshi había envejecido considerablemente. Años de huida y vida errante habían mermado su salud. Yoshi siempre miraba hacia el techo alto de la celda, sin escape, un reflejo de su propia vida sin salida. Sin embargo, una mañana, los guardias miraron dentro de su celda y, para su asombro, Yoshi había desaparecido de nuevo. ¿Cómo diablos pudo haber escapado esta vez? Resulta que, en esta ocasión, Yoshi había excavado un túnel usando un simple cuenco de sopa de miso. Solo trabajaba por la noche y el agujero estaba justo debajo de su cama. Después de muchos meses, el túnel finalmente se abrió al exterior y Yoshi escapó con éxito una vez más. En ese momento, la historia de las fugas de Yoshi se había extendido por todas partes y el sistema penitenciario japonés se había convertido en el hazmerreír de muchas conversaciones. Después de un año de libertad, Yoshi se encontró casualmente sentado junto a un oficial de policía en un parque. El oficial, con un gesto inesperado de amabilidad, le ofreció un cigarrillo a Yoshi. En aquella época, los cigarrillos eran un lujo extremo en Japón. Yoshi, profundamente conmovido por la generosidad del oficial, admitió ser un prisionero fugitivo y pidió entregarse. Fue arrestado y juzgado una vez más. Pero esta vez, la increíble historia de las fugas de Yoshi había captado una enorme atención pública. El Tribunal Supremo revisó el caso de Yoshi. Reinvestigaron el incidente y reconocieron que su acto de matar al agricultor había sido en defensa propia. Además, durante sus múltiples fugas, nunca había herido ni asesinado a ningún guardia. Por lo tanto, el tribunal anuló la sentencia de muerte y lo condenó a 20 años de prisión solo por el delito de fuga. Yoshi, sorprendentemente, aceptó con alegría la pena. En 1961 fue puesto en libertad. Regresó a Aomori para reunirse con su familia, pero tristemente, su esposa había fallecido mientras él estaba en prisión. Yoshi decidió retomar una vida honesta. Hizo trabajos ocasionales para ganarse la vida. Yoshi falleció en 1979, a los 71 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Y así, amigos de Cuentos para Dormir, llegamos al final de la increíble historia de Yoshi, el escapista indomable. ¿Qué les pareció este hombre, su astucia y su incansable búsqueda de libertad? Si esta historia les ha parecido tan fascinante como a mí, por favor no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal para no perderse más relatos asombrosos como este y compartirlo con quienes crean que disfrutarán de estas verdaderas historias. Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo cuento.